mis amados en Cristo. En estos tiempos escuchamos una y otra vez que debemos mostrar amabilidad, que es nuestro deber extender la mano sin reservas, que siempre debemos estar disponibles para ayudar. Pero, ¿alguna vez han sentido que han dado tanto que ya no les queda nada más por ofrecer? ¿Se han detenido a reflexionar si están brindando ayuda de la manera en que Dios verdaderamente lo desea? Hoy quiero que meditemos juntos en una verdad esencial. La bondad no se trata solo de dar sin medida, sino de actuar con entendimiento y guiados por la voluntad del Señor. La verdadera bondad es un reflejo del carácter de Dios. Es una manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, un sello de quienes caminan en comunión con Él. La palabra nos exhorta a amar a nuestro prójimo, a ser compasivos, a cuidar a los débiles, a ser luz en medio de la oscuridad. Sin embargo, aunque la bondad es un deleite para el Señor, también requiere discernimiento. No todos los que vienen a nosotros con manos extendidas lo hacen con un corazón sincero. No todos los que buscan nuestra generosidad tienen intenciones puras. Y si no tenemos cuidado, nuestra bondad puede ser tergiversada, nuestra compasión manipulada y nuestro amor despreciado por quienes no lo valoran. Nuestro Señor Jesús fue la máxima expresión del amor y la misericordia. Tocó a los enfermos, abrazó a los marginados y ofreció perdón a los pecadores. Pero nunca fue ingenuo. Él veía más allá de las apariencias, conocía los corazones y no se dejaba engañar por aquellos que lo seguían solo por lo que podían obtener de él. Discernía entre quienes verdaderamente buscaban la verdad y quienes solo querían aprovecharse de su presencia. Su bondad nunca estuvo separada de su sabiduría. Su compasión nunca fue sin entendimiento. Muchos de nosotros hemos aprendido que debemos ser amables con todos, que dar sin cuestionar es un acto noble, que nunca debemos decir no, pero eso no es la bondad que Dios nos enseña. Eso no es amor genuino. Intentar complacer a todos solo traerá agotamiento, robará tu paz y drenará tu gozo. Hay una gran diferencia entre ser bondadoso y ser utilizado, entre amar a las personas y permitir que te manipulen. Cuando el enemigo quiere debilitarte, rara vez lo hace con una amenaza directa. En cambio, pone en tu camino a personas que se aprovechan de tu nobleza, que agotan tus fuerzas emocionales, espirituales y hasta económicas. Personas que fingen amistad, pero que solo buscan beneficiarse de tu generosidad. Por eso el discernimiento es vital. Dios nos llama a amar, pero no nos llama a ser ciegos. Nos manda a ser compasivos, pero no a permitir que nos pisoteen. Nos instruye a ayudar, pero no a fomentar la irresponsabilidad. Jesús dijo a sus discípulos: sed astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto significa que nuestros corazones deben permanecer puros, pero nuestras mentes deben ser sabias. Debemos ser amables, pero no ingenuos. Debemos amar, pero no ser necios. Habrá momentos en los que decir no será la acción más amorosa que puedas tomar. Habrá circunstancias en las que alejarte de una relación dañina será la decisión más sabia. Habrá ocasiones en las que retener tu ayuda a alguien que se niega a cambiar no será crueldad, sino sabiduría. Algunas personas no buscan ayuda, buscan control. Algunas no anhelan amistad, solo ventajas. Hay quienes no valoran tu bondad, sino que la exigen como un derecho. Y si sigues dando sin discernimiento,
terminarás exhausto, vacío y lejos del propósito que Dios ha diseñado para tu vida. Jesús no sanó a todos, no respondió todas las preguntas, ni concedió cada petición. Él dio lo necesario en el momento adecuado y aquellos cuyos corazones estaban listos para recibir. Ahora te pregunto, ¿hay personas en tu vida que solo te buscan cuando necesitan algo? ¿Tienes relaciones en las que siempre das, siempre sacrificas, siempre sirves, pero nunca recibes nada a cambio? ¿Te descubres diciendo sí cuando en tu espíritu sabes que deberías decir no? Eso no es lo que Dios quiere para ti. La verdadera bondad está cimentada en la sabiduría. El amor genuino opera dentro de límites saludables y el discernimiento te permite mirar más allá de las palabras hasta llegar a la verdadera intención del corazón. Dios ha depositado en ti un destino divino, un propósito que lleva la marca de su voluntad. Sin embargo, si pasas tu vida tratando de ser todo para todos, de responder a cada llamado, de suplir cada necesidad que se cruce en tu camino, nunca llegarás a cumplir el plan que el Señor ha diseñado para ti. En ocasiones lo más poderoso que puedes hacer es tomar distancia. Lo más compasivo es saber decir no. Lo más sabio es establecer límites y sostenerlos con firmeza. La voz del mundo te dirá que el verdadero amor nunca se niega a nada ni a nadie. Pero la palabra de Dios nos enseña a guardar nuestro corazón con discernimiento. La sociedad insiste en que la bondad es dar sin medida a cualquiera que lo pida. Pero las Escrituras nos llaman a ser administradores fieles de nuestro tiempo, nuestras fuerzas y los recursos que Dios nos confía. El pensamiento humano nos dice que una persona de buen corazón se entrega hasta agotarse por los demás. Pero la Biblia nos muestra que incluso Jesús se apartaba para orar, renovarse y estar a solas con el Padre. Si Jesús puso límites, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Si Él se alejó de quienes solo querían aprovecharse de su poder, ¿por qué nosotros permitiríamos que otros nos desgasten sin prudencia? Si Jesús discernió cuándo hablar y cuándo callar, cuándo dar y cuándo retener, cuándo sanar y cuándo dejar ir, ¿acaso no debemos seguir su ejemplo? La bondad es un reflejo del carácter divino, pero el discernimiento es un atributo esencial del creyente. Jesús caminó en esta tierra como la máxima expresión de amor, gracia y misericordia. Tocó a los enfermos, alimentó a los necesitados, abrazó a los marginados y restauró a los caídos. Su corazón estaba lleno de compasión por los quebrantados y su amor sobrepasaba todo entendimiento. Pero a pesar de su ternura, nunca fue débil. Entregó sin reservas, pero también marcó límites claros. Muchos creen que ser bondadoso significa estar siempre disponible, nunca apartarse, siempre decir sí. Pero Jesús no vivió de esa manera. Él estuvo completamente comprometido con su misión y no permitió que las expectativas humanas lo apartaran del propósito divino. En muchas ocasiones se retiró de la multitud. Se negó a hacer milagros solo para impresionar y confrontó con la verdad, aunque esto incomodara a muchos. Su bondad no dependía de la aprobación de los hombres, sino de la voluntad del Padre. Las Escrituras relatan cómo multitudes lo seguían, cada una con sus necesidades, peticiones y deseos de milagros. Pero Él no siempre permanecía en medio de ellas. Se apartaba a lugares solitarios para buscar a Dios en oración, para fortalecerse en su presencia. No dejó
que las exigencias de los demás dirigieran su camino, pues sabía que su poder provenía de su comunión con el Padre. Y nada era más importante que eso. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitó apartarse para orar y renovarse, ¿cuánto más nosotros? También hubo momentos en los que Jesús decidió no responder a aquellos cuyo corazón estaba endurecido. Los fariseos intentaban atraparlo con sus preguntas malintencionadas, torciendo sus palabras para desacreditarlo. Pero Jesús no desperdició su tiempo en discusiones estériles con aquellos que no tenían un verdadero anhelo por la verdad. Habló cuando fue necesario y guardó silencio cuando percibió que sus intenciones eran impuras. Su bondad nunca significó tolerar la manipulación o dejar que otros definieran su misión. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo Jesús estableció límites se encuentra en su interacción con quienes lo seguían. Cuando un joven rico se acercó a él buscando la vida eterna, Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y lo siguiera. El joven se marchó entristecido porque no quiso renunciar a su riqueza, y Jesús no lo detuvo, no suavizó el llamado ni intentó persuadirlo. Le ofreció la oportunidad, pero cuando el joven la rechazó, lo dejó ir. De igual manera, estableció límites incluso con aquellos más cercanos a él. Cuando Pedro, uno de sus discípulos, intentó desviarlo de su propósito, Jesús no permitió que su lazo emocional lo apartara del plan del Padre. Otro ejemplo es cuando regresó a la tierra donde creció, Nazaret. Aquellos que habían sido testigos de su infancia no podían concebir que él fuera el Mesías. Su falta de fe impidió que Jesús realizara muchos milagros en ese lugar. No forzó a nadie a creer. En su amor infinito simplemente se dirigió a otros lugares donde los corazones estaban dispuestos a recibirlo. Su compasión no significaba que debía permanecer donde no era aceptado. Incluso en el momento culminante de su misión, Jesús demostró un dominio absoluto sobre su propósito. Frente a Pilato, acusado injustamente y objeto de burlas, no se defendió. Guardó silencio, eligiendo someterse a la voluntad del Padre antes que ceder a la presión de la multitud. Su compasión no era fragilidad, era poder en completa sujeción. A menudo confundimos la bondad con la disponibilidad sin límites. Creemos que ser buenos significa nunca rechazar, nunca alejarnos, nunca poner barreras. Pero Jesús nos enseña otra manera. Amó sin medida, pero no permitió que las exigencias de otros lo controlaran. Sanó a incontables personas, pero no a todos. Proclamó la verdad, pero nunca impuso su mensaje por la fuerza. Si el Hijo de Dios estableció límites, ¿por qué no habríamos de hacerlo nosotros? Si supo cuándo apartarse, cuándo callar y cuándo decir no, ¿no deberíamos seguir su ejemplo? La bondad es el reflejo del amor divino, pero debe ir acompañada de discernimiento. Jesús fue misericordioso, pero puso límites. No todos los que sonríen lo hacen con sinceridad, ni todos los que extienden una mano lo hacen con buenas intenciones. En este mundo hay quienes con palabras dulces ocultan intenciones egoístas y cuyos actos están impulsados por intereses ocultos. Por eso es vital tener discernimiento. La palabra nos exhorta constantemente a ser prudentes, a examinar los espíritus y a proteger nuestro corazón del engaño. Incluso Jesús, lleno de amor y compasión, no se entregó a todos indiscriminadamente. El Evangelio de Juan nos dice que muchos creyeron en él al ver sus milagros, pero Jesús no se confiaba en ellos porque conocía lo más profundo de sus corazones. Sabía que algunos lo seguían con motivaciones erróneas. Algunos buscaban beneficiarse de él.
Otros querían su poder, pero sin un verdadero deseo de transformación. Había quienes aparentaban apoyarlo, pero en realidad estaban en su contra. Judas Iscariote caminó junto a Jesús, escuchó sus palabras, compartió con él el pan y su ministerio, pero en el final lo vendió por 30 piezas de plata. Judas tenía la imagen de un discípulo, actuaba como uno de ellos, pero su corazón estaba lejos de Dios. Su andar con Jesús no nació del amor sincero, sino de la búsqueda de un beneficio personal. Los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo, hablaban con gran conocimiento sobre Dios, pero estaban llenos de orgullo y falsedad. Parecían justos ante los hombres, pero en su interior su deseo era el control y el poder. Conspiraron contra Jesús no porque hubiera cometido algún mal, sino porque su autoridad amenazaba su posición. Fingían buscar la verdad, pero en realidad solo buscaban una oportunidad para atraparlo. A través de la Escritura encontramos ejemplos de personas cuyas intenciones eran distintas a lo que aparentaban. Dalila susurró palabras de amor a Sansón, pero su corazón estaba inclinado a traicionarlo. Se ganó su confianza solo para entregarlo a sus enemigos. Su ternura era solo una máscara, su afecto, una estrategia de manipulación. No todo aquel que habla con dulzura tiene un corazón noble. No todos los que se acercan lo hacen con buenas intenciones. Aún entre los que aparentan obrar bien, puede esconderse la mentira. Jesús nos advirtió sobre los lobos disfrazados de ovejas, aquellos que parecen inofensivos, pero que en su esencia son peligrosos. Llegan con palabras amables, con promesas vacías, con gestos que parecen desinteresados, pero sus verdaderos propósitos permanecen ocultos. Buscan ventaja, manipulan y engañan. Y si no estamos atentos, si no buscamos la sabiduría que proviene del Espíritu Santo, podemos caer en sus trampas. Porque el mundo está lleno de quienes aparentan ser algo que no son. Algunos te mirarán con una sonrisa en el rostro, pero en la intimidad hablarán en tu contra. Algunos te extenderán una mano de amistad, no porque realmente se preocupen por ti, sino porque ven en ti una oportunidad para su propio beneficio. Otros dirán que te aman, pero su amor durará solo hasta el momento en que dejes de ser útil para ellos. Y el mayor peligro es que sin discernimiento podríamos no darnos cuenta de esto hasta que sea demasiado tarde. Por eso Jesús nunca nos llamó a ser ingenuos. Él no nos dijo que confiáramos sin reservas en cualquiera. Nos enseñó a amar, sí, pero también nos instruyó a estar alerta. Nos mostró cómo ser bondadosos, pero al mismo tiempo nos enseñó la prudencia. Amar no significa permitir que nos engañen, y ser amables no significa tolerar la manipulación. Son muchos los que han sido heridos, no por falta de amor, sino por falta de sabiduría. Entregaron su confianza con demasiada rapidez, ignoraron las advertencias y creyeron erróneamente que todos compartían la misma nobleza de corazón que ellos. Pero la verdad es que no todos tienen buenas intenciones. Hay quienes entran en tu vida solo para aprovecharse, para desgastarte, para manipularte. Y cuando ya han conseguido lo que querían, simplemente se marchan. Algunos construyen relaciones únicamente por conveniencia, sin intención de dar nada a cambio. Hay quienes hablan de lealtad, pero nunca han estado dispuestos a quedarse cuando la dificultad llega.
Y esto sucede incluso dentro de la iglesia, dentro de las familias, entre aquellos que proclaman caminar con Dios. No todos tienen su corazón en el lugar correcto. Algunos predican no por amor a la obra de Dios, sino para recibir reconocimiento humano. Algunos dan no movidos por el amor genuino, sino porque desean ser vistos y admirados. Algunos dicen seguir a Cristo, pero sus hechos cuentan una historia completamente diferente. Dios no nos llama a vivir con temor, pero sí nos llama a caminar en sabiduría. Debemos orar para recibir discernimiento. Debemos pedir que nuestros ojos vean más allá de las apariencias. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo para no caer en las trampas de quienes no buscan nuestro bienestar. No todas las personas que entran en tu vida son enviadas por Dios. Algunas son distracciones, otras son pruebas y algunas han sido enviadas por el enemigo mismo con el propósito de apartarte de tu llamado. Jesús siempre supo quién estaba verdaderamente con él y quién no, aunque intentaran disfrazar sus intenciones. Nunca permitió que el engaño de otros afectara su misión. No se entregó a quienes no tenían un corazón genuino. Amó a todos, pero nunca fue ajeno a la realidad de la naturaleza humana. Si Él, siendo perfecto, ejerció tal discernimiento, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? El deseo de ser aprobado por los demás es una trampa en la que muchos han caído sin darse cuenta. Todo comienza con buenas intenciones. Un deseo genuino de ser amables, de ayudar, de evitar conflictos, pero poco a poco esa necesidad de agradar se convierte en un peso insoportable que roba la paz, la alegría y el propósito de vida. El temor a desilusionar a los demás, el anhelo constante de ser aceptados, puede llegar a dominar la vida de una persona hasta el punto en que ya no vive conforme a la voluntad de Dios, sino según las expectativas de los demás. La Biblia advierte que temer a los hombres es un lazo. Cuando alguien vive para complacer a otros, queda atrapado en un círculo vicioso de búsqueda de aprobación. Cada decisión se toma en función de la reacción de los demás. Cada palabra es medida por el miedo a incomodar. Cada acción es moldeada por el deseo de ser aceptado. En lugar de caminar en la libertad que Cristo nos ha dado, estas personas se convierten en prisioneras de la opinión ajena. En lugar de seguir a Dios con un corazón firme, viven preocupadas por la mirada de los hombres. Incluso Jesús, lleno de gracia y verdad, nunca trató de agradar a todos. Habló con valentía, aunque sus palabras incomodaran a los líderes religiosos de su tiempo. Realizó milagros no para ganar admiración, sino para manifestar la gloria de Dios. No cambió su mensaje para hacerlo más atractivo a las multitudes. Cuando muchos consideraron sus palabras demasiado difíciles y lo abandonaron, Él no corrió tras ellos para suavizar su mensaje. Se mantuvo firme en su propósito, sin importar quién lo aceptara o lo rechazara. Pero aquellos que viven buscando constantemente la aceptación de los demás, viven en el temor del rechazo. Se les hace difícil decir no, porque no quieren decepcionar a nadie. Guardan silencio cuando deberían hablar, porque temen desatar el descontento. Se desgastan entregándose sin pausa, diciendo sí a todo, incluso cuando sus fuerzas están al límite y su espíritu quebrantado. En ese afán por no decepcionar se pierden a sí mismos. Sus anhelos, sus convicciones, su llamado quedan en segundo plano, sometidos a las exigencias de otros. Uno de los mayores peligros de vivir para agradar a todos es que se termina cediendo ante el pecado.
Cuando alguien valora más la aceptación de los hombres que la obediencia a Dios, empieza a ceder en cosas pequeñas, permitiendo lo que antes rechazaba con firmeza, moldeando sus principios para encajar, tolerando lo incorrecto para evitar confrontaciones, diluyendo la verdad para no incomodar, hasta que, sin darse cuenta, se aleja cada vez más del sendero de rectitud, todo por miedo a la opinión ajena. Los líderes religiosos en la época de Jesús cayeron en esta trampa. La Escritura nos dice que muchos creyeron en él, pero no se atrevieron a confesarlo abiertamente por temor a ser excluidos de la sinagoga. Amaban más la aprobación de los hombres que la honra que viene de Dios. Conocían la verdad, pero su necesidad de aceptación los mantuvo en el silencio. Esto es lo que sucede cuando el deseo de agradar a otros domina el corazón, apaga la verdad, debilita la fe y hace que una persona valore más su imagen que su relación con el Señor. Otro peligro de vivir para complacer a los demás es que conduce a la amargura. Aquel que busca hacer felices a todos terminará descubriendo que es una tarea imposible. No importa cuánto se esfuerce, siempre habrá alguien que no esté satisfecho. Con el tiempo, el alma se llena de resentimiento. Se sienten despreciados, utilizados, dados por sentado. Llevan sobre sus hombros cargas que nunca les correspondía llevar. Lo que empezó como amor se convierte en frustración y lo que parecía bondad se transforma en agotamiento. Jesús nunca llamó a sus seguidores a vivir complaciendo a los demás, sino a tomar su cruz y seguirle, aun cuando eso significara perder el favor del mundo. Él advirtió que seguirlo traería rechazo, críticas y persecución, pero también prometió que quienes buscan primero el reino de Dios hallarán el propósito verdadero, la alegría genuina y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivir dependiendo de la aprobación de los hombres es un círculo vicioso. Un día te alaban, al siguiente te critican. Hoy te celebran, mañana te abandonan. La opinión del mundo es inconstante, pero Dios permanece fiel. Cuando alguien decide vivir para Dios en vez de vivir para la aprobación de los demás, encuentra verdadera libertad. Ya no siente el peso de cumplir con las expectativas ajenas. Ya no vive bajo la presión de ser todo para todos. Camina en paz, porque su identidad no está definida por lo que dicen los hombres, sino por lo que Dios ha declarado. El problema de buscar la aceptación de otros es que aparta a la persona de su propósito eterno, la mantiene cautiva del temor, distraída por las opiniones ajenas y exhausta de intentar cumplir con estándares inalcanzables. Pero Dios no nos diseñó para vivir detrás del reconocimiento humano, sino para caminar en su voluntad. Cuando Jesús envió a sus discípulos, les dejó una advertencia junto con su misión. He aquí, os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estas palabras no fueron pronunciadas a la ligera. Jesús estaba llamando a sus seguidores a encontrar el equilibrio entre la prudencia y la pureza, entre la astucia y la integridad. Él sabía que el mundo no siempre lo recibiría con brazos abiertos. Sabía que enfrentarían engaño, oposición y persecución. Pero no les dijo que fueran ingenuos ni que endurecieran su corazón. Les mostró un camino superior, una vida guiada por la sabiduría espiritual y la pureza del alma.
Ser prudente como la serpiente implica tener discernimiento. La serpiente no se mueve sin precaución, examina su entorno, es cautelosa, estratégica, no desperdicia su energía en luchas innecesarias, pero sabe cuándo avanzar y cuándo permanecer quieta. Jesús quería que sus discípulos tuvieran esa misma claridad al moverse en el mundo. Sabía que habría quienes intentarían engañarlos, distorsionar sus palabras, fingir amistad cuando en realidad eran adversarios. Por eso les exhortó a no depositar su confianza a ciegas, a no exponerse imprudentemente al peligro, a no dejarse arrastrar por la manipulación. La verdadera sabiduría radica en comprender la realidad del corazón humano, pues no todos actúan con rectitud, no todos hablan con sinceridad. Hay quienes se presentan como amigos, pero en el fondo solo buscan su propio interés. Hay quienes aparentan piedad, pero en su interior albergan orgullo y ambición desmedida. Los fariseos en la época de Jesús son un claro testimonio de esto. Vestían túnicas de líderes religiosos, pronunciaban palabras de la ley, pero sus corazones estaban llenos de falsedad. Su propósito no era seguir la verdad, sino tender trampas, tergiversar las enseñanzas del Maestro, hallar cualquier motivo para condenarlo. Sin embargo, Jesús veía más allá de las apariencias, nunca cayó en sus engaños, porque estaba revestido de la sabiduría celestial. Las Escrituras nos advierten una y otra vez sobre el peligro del engaño. En el libro de Proverbios se nos enseña que el ingenuo cree todo lo que escucha, pero el prudente examina su camino con cuidado. Pablo en sus epístolas nos revela que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz, lo que significa que no todo lo que parece bueno proviene de Dios. Muchas almas han sido desviadas de la senda de la verdad por falta de discernimiento. Han seguido a líderes elocuentes, pero sin fundamento verdadero. Han confiado en aquellos que parecían bondadosos, pero que con el tiempo revelaron sus intenciones egoístas y destructivas. Jesús previó que esto sucedería. Por eso instruyó a sus discípulos a actuar con prudencia. Pero la prudencia por sí sola no es suficiente. Por eso también les dijo que fueran sencillos como palomas. La paloma representa pureza, transparencia, un corazón sin doblez. Muchos, al ver la maldad en el mundo, permiten que la amargura los endurezca. Se cierran, se vuelven desconfiados, incapaces de amar o creer en la bondad. Pero Jesús no llamó a sus seguidores a ser fríos ni escépticos. No les enseñó a pagar el engaño con engaño, ni a enfrentar la maldad con más maldad. Los llamó a conservar la pureza de corazón, a caminar en integridad, a proteger su alma de la corrupción. La paloma no busca venganza, no maquina, no manipula. Se desplaza con suavidad, llevando paz a donde quiera que va. Con esto Jesús enseñó que sus discípulos debían vivir con discernimiento, pero sin perder la inocencia. Que no se volvieran tan precavidos que olvidaran la compasión. Que no fueran tan perspicaces que dejaran de amar. Que no se enfocaran tanto en la maldad ajena que terminaran contaminando su propio corazón. Ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas significa encontrar el equilibrio entre la sagacidad y la pureza. Significa saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Significa reconocer el engaño sin caer en la paranoia, sostenerse firmes en la verdad sin ser consumidos por el orgullo. Jesús vivió este equilibrio con perfección, conocía los planes de sus enemigos, pero nunca respondió con odio. Sabía lo que se escondía en los corazones, pero aún así amó.
Fue traicionado, pero no permitió que la amargura lo dominara. El mundo está lleno de lobos y ovejas extraviadas. Hay quienes simplemente no han encontrado la verdad. La sabiduría nos permite discernir entre ellos, entender cuándo hablar y cuándo dar un paso atrás. Jesús no siempre respondía según las expectativas de la multitud. Cuando el joven rico lo buscó, él lo amó con ternura, pero no lo forzó a con quedar. Cuando decidió marcharse, cuando la multitud lo siguió, tras haber sido alimentada, esperando más pan, él no hizo otro milagro solo para complacerlos. En su lugar, los condujo hacia la verdad. La compasión de Jesús nunca fue guiada solo por emociones humanas, sino por la voluntad del Padre. Existe un riesgo cuando dejamos que nuestras emociones sean la única brújula de nuestros actos de compasión. Los sentimientos pueden ser intensos, pero no siempre son sabios. Se puede entregar tanto que al final uno queda vacío, sin fuerzas para seguir adelante. Es posible sentir el deseo de extender la mano a alguien solo para darse cuenta de que esa persona se aferra a la ayuda sin intención de cambiar. Hay cargas que Dios jamás nos pidió que lleváramos. Por eso, la compasión debe estar bajo su dirección, porque solo Él tiene la visión completa. Hay momentos en los que el Señor nos llama a intervenir, a dar, a servir, pero también a permitir que las consecuencias sigan su curso. El padre del hijo pródigo lo amaba con todo su ser, pero no corrió tras él cuando decidió alejarse. No intentó evitarle el dolor que vendría por sus propias decisiones. Simplemente esperó, confiando en que Dios trabajaría en su corazón. Y cuando aquel joven finalmente despertó a la verdad, regresó a casa transformado de verdad. Algunas personas sienten una carga tan grande por ayudar a los demás que terminan descuidando su propia vida. No saben decir que no y se entregan sin límites hasta quedar completamente agotadas, creyendo que eso es lo que el amor requiere. Pero incluso nuestro Señor Jesús tomó tiempo para descansar. Se apartaba de la multitud para orar, para ser renovado. No permitía que las expectativas humanas dirigieran su camino. Era el Padre quien lo guiaba, sabía cuándo dar y cuándo retirarse. Porque hay una diferencia entre ayudar a alguien y permitirle permanecer en su error. Hay quienes piden auxilio, pero no asumen responsabilidad. Buscan ser rescatados sin verdadero arrepentimiento. Reciben y reciben sin jamás crecer. Cuando la compasión no está alineada con Dios, puede transformarse en una trampa que perpetúa la dependencia en lugar de llevar a la verdadera restauración. Jesús extendió su mano a los corazones dispuestos, pero nunca forzó el cambio en quienes lo rechazaban. Dios nos llama a ser generosos, pero también nos manda a ser sabios administradores. Nos llama a amar, pero también a discernir. La compasión es poderosa cuando fluye en armonía con su voluntad. Es entonces cuando trae sanidad, restauración y verdadera ayuda, pero cuando la compasión se basa únicamente en emociones humanas puede desgastarnos, engañarnos y alejarnos del propósito divino. El acto supremo de compasión fue el sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, Él no obligó a nadie a recibir la salvación. La ofreció con amor, dejando que cada uno tomara su propia decisión. Y aquellos que la aceptaron fueron transformados para siempre.
De la misma manera, los creyentes deben permitir que el Señor guíe su compasión, dar cuando Él lo indique, retirarse cuando Él lo ordene y confiar en que su sabiduría sobrepasa todo entendimiento. Dios nos llama a la compasión, sí, pero también nos llama a la prudencia. La verdadera compasión no es solo una emoción momentánea, sino un llamado divino, dirigido por su sabiduría y guiado por su espíritu. Jesús nos mostró la compasión en su forma más pura. Extendió misericordia a los quebrantados sin comprometer la verdad. Él supo cuándo dar, cuándo sanar, cuándo actuar y cuándo hacerse a un lado. No permitió que las expectativas de la gente dictaran su camino, sino que se dejó guiar por la voluntad del Padre. Cuando la compasión proviene de Dios, trae restauración y sanidad. Fortalece en lugar de desgastar, edifica en lugar de fomentar la dependencia y refleja el corazón de Cristo. Pero cuando la compasión nace solo de la emoción humana, puede llevarnos al agotamiento, a la manipulación y a perder de vista las prioridades divinas. Hay un momento para extender la mano y otro para soltar, un tiempo para ofrecer y otro para esperar, un instante para hablar y otro para callar. El Señor no nos ha llamado a llevar pesos que Él jamás nos ha encargado, sino a depositar nuestra confianza en Él, a buscar su guía y a permitir que sea su Espíritu quien nos oriente en nuestro amor y cuidado por los demás. Cuando la compasión se alinea con su propósito divino, su poder se manifiesta, transformando vidas, dejando una huella eterna y un impacto genuino. Hemos sido llamados a amar con el amor de Cristo, a servir con su entrega y a descansar en la certeza de que sus planes siempre son más altos y perfectos que los nuestros. Amados hermanos y hermanas, el mensaje de hoy nos recuerda que el amor y la generosidad son tesoros celestiales, pero deben ser administrados con la sabiduría del Señor. No se trata únicamente de dar sin medida, sino también de discernir cuándo extender la mano y cuándo confiar en el obrar divino. Jesús, nuestro modelo supremo, amó con todo su ser, sirvió con pasión y sanó con compasión, pero también estableció límites y nunca se desvió de la voluntad del Padre. Ahora deseo escucharles. ¿Han sentido alguna vez que su bondad ha sido malinterpretada o aprovechada? ¿Han enfrentado la necesidad de marcar límites y les ha resultado difícil? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Quiero conocer su sentir y orar por ustedes. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, no olviden apoyarlo con un me gusta y compartirlo con alguien que lo necesite. También les animo a suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir más palabras que fortalezcan su fe. Que la paz del Señor los acompañe siempre y nos encontramos en el próximo video.